Nuestros espectadores por su paciencia y pues estamos aquí en nuestro ciclo Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México. Gracias a todos aquellos que se conectan semana a semana. Vemos que este ciclo ha tenido una gran concurrencia, cosa que nos alegra aquí en la academia. Y pues hoy vamos a tener el gran gusto de contar con la participación del doctor Mauricio Sánchez Menchero. Él es doctor y maestro en Historia de la Comunicación Social por la Universidad Complutense. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente es el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Posee el nivel 6 del PRIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son los estudios visuales y la historia cultural del libro, así como otras industrias culturales como la fotografía y el cine. Cuenta con una veintena de publicaciones académicas editadas tanto en revistas como libros colectivos nacionales e internacionales. Ha participado en 3 proyectos del Consejo Superior de Investigación Científica en España. Y pues sin más, voy a darle la palabra al doctor Sánchez Menchero para que nos dicte la conferencia del día de hoy. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, antes que nada, quiero mandar un atento saludo a todos y todos los que nos están viendo para celebrar esta conferencia, este diálogo desde la historia, con la historia y para la historia, en referencia a un objeto tan apreciado por todos nosotros como es el libro. En primer lugar, quiero dar las gracias también al doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia, por esta invitación a participar y desde luego también a su equipo, Adolfo Ortiz y a la maestra Yasmín Jimeno. Y también agradezco a esta convocatoria que me hizo mi colega y amiga, la doctora Marina Garone, y pues a todos los colegas que están participando en este coloquio, porque desde luego estudiar un objeto tan rico como lo es el libro, demanda de todos nosotros el estar atentos y trabajar desde nuestras especialidades, desde nuestras disciplinas, en un ejercicio multi e interdisciplinario y desde luego hacer una atenta invitación a nuestro público a que pues se acerquen con una nueva visión a un objeto como lo es el libro y que me permitiré leer a continuación preparación, una lectura como conferencia, donde les hago partícipes de unas reflexiones que he tenido en torno al libro. Y para ello, bueno, pues no me falta señalar un elemento que es muy importante. Y es que cuando nos acercamos a un objeto como el libro, se me ocurrió que en lugar de hacer un marco general de creadores, de escritores, de lectores, me iba a dirigir particularmente a 2 autores de la Nueva España, 2 autores ilustrados que tienen nombre de calle y que a veces solamente los conocemos por referencia y ni siquiera nos hemos puesto en atención a saber quiénes eran. Desde luego Alzate más por cerca del kiosco Morisco, ¿no? Ahí en toda esta zona tan bonita,
aquí vemos el nombre de Alzate, y el de Bartolache, pues más en la zona de la Colonia del Valle. Entre ambos distan escasos 9 kilómetros. Acá tenemos cerca lo que es la Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, pero son solamente nombres, y a lo que yo quiero invitarlos es que pongamos nuestro plano, nuestra guía Roji, nuestro GPS o el Google Maps, lo que ustedes quieran, pero con tal de que los localicemos y veamos en dónde están sus cruces, qué calles, qué avenidas nos dejaron abiertas. Para ello vamos a hacer una pequeña escala haciendo una presentación. Vamos a hacer un repaso de sus semblanzas. Vamos a hablar brevemente de sus gacetas y periódicos publicados. Luego nos vamos a detener un momento en sus intereses al hablar de la circulación del conocimiento a través de libros, comprender el ejercicio que ellos llevaron a cabo de autoformación. Fueron autodidactas en buena parte. Un ejercicio que llevaron a cabo gracias a las lecturas que tenían a la mano, porque fueron bibliófilos y tenían una buena biblioteca cada uno de ellos. Así es que también vamos a mencionar algunos de sus bestsellers, porque cada uno de nosotros en nuestras casas, cada uno de ustedes en sus casas tiene algún libro preferido donde lo tiene a la vista, al alcance de la mano. Y con estos libros es que ellos también se animaron a imaginar, a observar y a experimentar, porque estamos en una época de las luces que no se reducía a la Francia ilustrada, sino que era el planeta en su totalidad. Y estos esfuerzos y estudios les llevaron a compartir diversos resultados que fueron obteniendo, y desde luego fueron unos grandes difusores y divulgadores del conocimiento científico. Así es que veamos entonces esto que les he preparado para hoy, y tengamos un buen viaje a través del tiempo y acerquémonos a estos autores. La presente ponencia busca presentar el estudio del libro o las gacetas, particularmente de contenido científico, que posibilitaron, sin olvidar la censura, la circulación, la apropiación y la puesta en práctica de los contenidos impresos de los novohispanos ilustrados. Es decir, exponer de qué manera estos pensadores leyeron y consultaron, se apropiaron y escribieron, recrearon y resignificaron el contenido de los libros resguardados en sus bibliotecas. Asimismo, en esta ponencia buscaré dar cuenta del ejercicio de la lectura y de la escritura bajo el contexto de la producción, la difusión y el uso del libro y de la Gaceta como objetos socioculturales en la Nueva España. Para ello, vamos a analizar los escritos de estos dos pensadores novohispanos, como fueron José Antonio Alzate, de 1737 a 1799, y a José Ignacio Bartolache, de 1739 a 1790. Ambos conocieron, adaptaron, criticaron la filosofía, las ciencias y las técnicas que impulsó la Ilustración gracias a la circulación de libros científicos. Conviene recordar aquí el texto escrito por el propio Alzate con el propósito de conservar la memoria de su amigo Bartolache, que acababa de fallecer. En su texto, el bachiller novohispano realzaba el valor de los textos divulgativos para, entre otras metas, evitar el olvido de los pensadores novohispanos. Y cito a Alzate: en el siglo XIX, la memoria del doctor Bartolache respecto a su literatura estaría del todo ignorada si la Gaceta de Literatura no ministrase un documento irrefagable al autor que se dedique a componer una biblioteca crítica de los sabios de Nueva España. Fin de cita. Se adelanta Alzate y justifica que estos periódicos ya cumplen la función de memorias. Gracias a estos documentos sabemos quiénes son ellos. Tuvo razón el bachiller, porque gracias a las gacetas o mercurios volantes hoy podemos dar cuenta del proceso cognoscitivo de conocimiento de estos pensadores.
De esta forma, ante las interrogantes sobre el qué y cómo leyeron estos autores, se presentan no solo sus escritos divulgativos, sino también los diferentes libros impresos que aparecen enlistados en sus bibliotecas. De hecho, nos interesa exponer aquí en qué coincidieron o no sus acervos, lo cual nos permitió dar cuenta de las diversas prácticas que permitieron su apropiación. Una asimilación que en el antiguo régimen se moldeaba al pasar de lo oral a lo escrito, de lo escrito a lo impreso y de lo impreso a lo oral, provocando otra vez conversaciones. La reconstrucción de las bibliografías contenidas en las bibliotecas privadas de Alzate y de Bartolache provino de los inventarios de intestados resguardados en el Archivo General de la Nación. Un fondo que puede ser criticado por varias razones. Me refiero al fondo de los documentos intestados. En primer término, debido a sus límites, principalmente porque podía tratarse solo de obras cuyo valor justificaba su inclusión en inventarios, dejándose de lado, por ejemplo, manuscritos, diarios o gacetas. Además, son documentos que no contemplaban los libros que habían sido prestados por el autor y que no habían sido incluidos en el testamento. En tercer término, debe mencionarse que cada título registrado, las más de las veces, resulta incompleto por carencia de autor, de título o de edición. Ello debido a que en la mayor parte de los casos, a la agente notarial solo le interesaba enlistar el material como una mercancía más que se disponía a vender mediante almoneda pública. Son varias las bibliotecas privadas localizadas en la Ciudad de México, cuyos registros bibliográficos aparecen en el Archivo General de la Nación. En cuanto a las obras enlistadas pertenecientes al médico Bartolache, se observan un total de 482 libros enlistados. En cuanto a José Antonio de Alzate, desafortunadamente no existe un documento que permita una reconstrucción exacta de su biblioteca privada, pero a partir de los libros citados en sus gacetas, se puede inferir, solamente inferir, una lista que posiblemente formó parte de su acervo y la cual arroja un total de 349 libros citados en sus publicaciones. De esta forma, nos centraremos en el análisis de las publicaciones de Alzate y Bartolache que hacen referencia a sus posibles lecturas procedentes de sus bibliotecas. Por una parte, se analizó el desarrollo de los textos elaborados por estos pensadores, es decir, estudiamos algunas claves de lectura de Bartolache y de Alzate, qué y cómo leyeron, qué seleccionaron de sus libros y cómo los interpretaron y plasmaron en sus escritos, qué saberes supusieron en práctica y resignificaron a la luz de su contexto, qué autores y libros criticaron, o qué conocimientos les interesaron producir y difundir para el México de su época. Por eso mismo, no interesa preguntar sobre la identidad de los lectores y lo que leían, sino sobre todo a cuestionar la forma en que le dieron sentido a los libros. Antes de continuar, debemos señalar brevemente que de Bartolache se dice que vivió una infancia en la orfandad y en la pobreza. Sin embargo, contó con el apoyo para estudiar en México. Ingresó en el Colegio Pontificio Seminario para estudiar teología, con una ayuda, y luego accedió a la universidad para estudiar medicina. En 1766 obtuvo el título de bachiller, revalidado por el protomedicato. Ejerció la medicina mientras estudiaba otras ciencias. Entre 1767 y 1773 sustituyó varias veces a Joaquín Velázquez de León en la cátedra de matemáticas y logró publicar las lecciones matemáticas. En 1769 efectuó con Alzate la observación del tránsito de Venus por el disco del Sol. Para el 72 obtuvo el grado de doctor en medicina y después inició la publicación de su periódico médico, El Mercurio Volante.
En 1774, Bartolacci fabricó un medicamento que se usaba en Italia y que se llamaban pastillas marciales o fierro sutil. Redactó una instrucción de uso de dichas píldoras que tradujo al náhuatl para los indios. Para 1776, Bartolacci firmó una plaza como oficial en la contaduría de la Casa de la Moneda. Un año más tarde recibió del rey el nombramiento de apartador general del oro y de la plata, con lo que su situación económica mejoró. Para 1779, Bartolacci envió un plan para enfrentar la epidemia de viruela que castigaba a México y publicó en ese mismo año una instrucción que puede servir para que se cure a los enfermos de las viruelas. Fue partidario de evitar las sangrías y apoyó experimentos para el desarrollo de diversos aparatos como el destinado a apagar incendios. Gustó de la música y la posesión de instrumentos. Antes de fallecer, a la edad de 52 años, se dedicó a la redacción de un libro sobre la Virgen de Guadalupe. Por su parte, José Antonio de Alzate nació en Ozumba un 20 de noviembre de 1737. Su infancia transcurrió en las inmediaciones de Chalco, una zona que se destacó por su rica actividad agrícola. En esa etapa de su vida permaneció en contacto con los indígenas, y es muy probable que fuera a partir de ese momento que comenzara su aprendizaje sobre cultura médica indígena. A pesar de que Alzate se recibió en 1756 como bachiller de teología en la Real y Pontificia Universidad, desde muy temprano mostró su inclinación al mundo de las ciencias. Aceptó un empleo dentro de la burocracia eclesiástica como traductor de letras apostólicas en el arzobispado, que le dio seguridad económica y cierta prerrogativa para desarrollar sus proyectos científicos. Aunque en el caso de Alzate la medicina no fue su tema principal, sí fue una preocupación constante dentro de sus múltiples intereses científicos, no solo como editor de la Gaceta, sino como un hombre que se mantuvo fuertemente involucrado en la vida social y política de la Nueva España. Varias de las investigaciones que emprendió a lo largo de su vida fueron realizadas por su iniciativa y con sus propios recursos económicos. Algunas respondieron a la petición de alguna autoridad eclesiástica o para algún virrey. La lista de memorias, noticias o informes que redactó es extensa y variada. Realizó desde mapas hasta observaciones astronómicas, propuso métodos de recolección de basura y diseñó una máquina para fundir metales. Asimismo, presentó al Ayuntamiento de México la memoria intitulada Proyecto para desaguar la laguna de Texcoco y por consiguiente las de Chalco y San Cristóbal. También publicó un nuevo mapa geográfico de la América Septentrional y el Atlas Eclesiástico del Arzobispado de México, o su ensayo sobre la siembra y cultivo de lino y cáñamo por lo respectivo a la Nueva España. Además de los problemas relacionados con la geografía, la agricultura y la hidráulica, Alzate también se interesó por el campo de la minería. Destacan sus informes relacionados con la exploración de nuevas minas, producción y contrabando de azogue, todo lo cual le llevó a considerarse apto para dirigir el Tribunal de Minería. Sin embargo, las autoridades metropolitanas tenían otros planes y su solicitud fue desestimada, ocupando la plaza Fausto de Luyer. También fue rechazada su petición de ser nombrado cronista de la Nueva España en 1790. Es evidente el interés de Alzate de mantenerse al día respecto a las discusiones registradas en Europa. Se preocupó por establecer lazos de comunicación, hoy le decimos redes sociodigitales, con sus pares en el extranjero, lo cual lo llevó a ser socio corresponsal de la Academia de París y miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Circulación de libros. Desde la historia de la ciencia se ha estudiado estrictamente el libro o el diario científico como la expresión material del pensamiento de un autor.
Es decir, la literatura científica ha servido a los historiadores de la ciencia básicamente para analizar desde diferentes enfoques teóricos los discursos, las prácticas y las representaciones de sus autores. Sin embargo, en términos generales, no ha interesado responder a preguntas del cómo y para qué fue editado y difundido el libro científico, ni tampoco quiénes fueron los impresores, ilustradores o libreros, y cuáles fueron los contextos de su producción, o, para nuestro caso, cómo fue leído, apropiado y reinterpretado por la diversa gama de lectores, y todavía más, cómo fue criticado, asimilado, conservado y divulgado por escrito. Así entonces, se trataría de estudiar el tema del conocimiento como elemento en la sociedad, pero sin perder de vista el elemento social en el conocimiento. Por otro lado, desde la historia cultural, el estudio historiográfico del libro ha demandado una aproximación multidisciplinaria al momento de analizar las diferentes etapas de su producción, circulación y consumo. Lo anterior gracias a un trabajo metodológico que ha puesto en convergencia especializaciones como la crítica textual, la crítica literaria o la historia de la lectura. Todo ello sin olvidar la paleografía, la historia de la traducción y la lexicografía científica, entre otras más. Como ya se mencionó, esta ponencia se centra en identificar los libros que formaron parte de sus bibliotecas, analizando sus textos y su difusión. Particularmente el estudio de la obra que produjeron Alzate y Bartolacci nos permite comprender y explicar el concepto de ciencia y técnica esbozado en sus textos y, por ende, manifiesto en el contenido de sus bibliotecas. Con lo cual se puede contar con un material empírico de base para hacer un análisis comparativo del proceso cognoscitivo de dichos pensadores durante el siglo XVIII. Lo anterior, sin olvidar que este tipo de trabajo historiográfico sirve para identificar de manera ampliada los libros que circularon entre los lectores de la sociedad novohispana y la forma en la que sus lectores les dieron sentido. Esta perspectiva, como indica Robert Darnton, obliga a abandonar las ideas preconcebidas sobre los libros importantes de los autores famosos. Hay que recordar cómo la imagen retórica del cazador furtivo le funcionó a Michel de Certeau, este historiador francés, para describir y comprender la actividad del lector. Aquellos ojos y manos atentos que en el bosque de las letras y los significados realizan disparos o colocan trampas para apresar ideas, capturar pensamientos, aprehender conocimientos científicos. Por todo ello, se considera que una de las formas que hoy debe desarrollar la investigación del quehacer científico requiere partir del análisis combinado de los discursos, las prácticas y las representaciones de textos, imágenes y objetos que desarrollaron los pensadores en el pasado. Es decir, se trata de ver cómo las instancias y objetos culturales, tales que bibliotecas y libros, en sus distintos formatos y contenidos, o gabinetes con microscopios, telescopios, termómetros o barómetros, lograron modificar las posibilidades de conocimientos del científico en un nuevo modo de ver y relatar y pensar. Una pregunta central para observar la circulación del conocimiento, en particular del conocimiento científico, en textos e imágenes a lo largo del siglo XVIII, es conocer qué y cómo se leía y escribía en Occidente durante el periodo de la Ilustración, en sus diferentes expresiones locales, como fue el caso de la Nueva España. Por eso conviene hablar de ilustraciones en plural, porque hace más asequible concebir la circulación del conocimiento. Ciertamente hay centros de origen, pero también y sobre todo importan las producciones de sentido en propios lugares. Por esto mismo, un ilustrado novohispano como Alzate reflexionaba a partir de la antigüedad clásica sobre la temporalidad y espacialidad del conocimiento. Y cito Alzate, y si quieren seguir la cita con mi lectura. Es cierto que en la Grecia se cultivaron las ciencias por mucho tiempo y con mucha felicidad,
pero no es menos cierto el que los griegos antes de su comunicación con los egipcios, fenicios y otras naciones cultas eran unos hombres bárbaros, agrestes, salvajes, en tanto grado, dice Alzate, que se nos haría increíble su primitiva rusticidad e ignorancia a no tener por testigo de ellas a sus mejores historiadores. Fin de cita de Alzate. En la Nueva España, algunos criollos o españoles, aunque también ciertos mestizos con formación religiosa o universitaria, se internaron como cazadores furtivos en las rutas del conocimiento. Se buscaba responder a cuestiones sobre cómo y por qué circulaba el conocimiento y cómo pasaba el conocimiento de un ámbito individual a uno grupal, de una expresión de origen a otro local. Así pues, conviene reflexionar, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, la producción de conocimiento de un médico como Herman Boerhaave, un médico holandés residente en Leiden, en los Países Bajos, estaba sustentada por el uso de la biblioteca, anfiteatro y universidad de esa ciudad. Desde luego también la imprenta de Leiden procuró que su obra, la obra de Boerhaave, llegara a diferentes lugares del mundo, incluida la Nueva España, en diferentes formatos. Todo ello a pesar de interferencias debidas a factores como género, idioma, grupo étnico o religión. Es decir, los conceptos desarrollados en dicho centro de estudio circularon y fueron divulgados a pesar de limitantes como el analfabetismo o las censuras y prohibiciones. En referencia a esta última, hay que recordar cómo la Inquisición española y novohispana tuvo proscritos principalmente entre los años de 1790 a 1809 libros de nacionalidad francesa y holandesa, pero incluso también española, lo cual ya deja entrever la censura de libros alusivos a la ilustración de factura francesa y desde luego a la Revolución, así como a textos protestantes o jurídicos. En cuanto a los impresos españoles, tenían que ver principalmente con traducciones de obras prohibidas o textos heréticos. Sin embargo, para fines del 19, la mayor censura procedía ya no tanto de la Inquisición, sino del amplio analfabetismo que guardaba la población novohispana. Un problema que había tratado de combatir los primeros misioneros por medio de la evangelización y de la alfabetización, primero de los indios y luego de los mestizos. Pero en realidad, la institución educativa de la Nueva España mostró miedos y resquemores por parte de las autoridades hacia la población indígena, negra o mestiza. De ahí que después de 2 siglos de corona hispana, solamente algunos privilegiados criollos o españoles podían jactarse de conocer el latín y alguna lengua vernácula como el castellano, si no es que también el francés, el inglés o el italiano. Otro problema radicaba en el valor económico del libro, muy lejos del alcance de la población. Solamente un grupo reducido, como ya se ha señalado, estaba favorecido por instancias como la Iglesia, la universidad y el gobierno. Además, cuando la situación era extremadamente extrema, únicamente quedaba el sobrevivir cada día. Precisamente la escasez fue lo que deparó a la vida de un niño guanajuatense como José Ignacio Bartolache, el tener este problema desde pequeño. Sin embargo, este futuro Bartolache, quien de padres muy humildes, solo podía esperarse que sobreviviera algunos años, contó el convertirse en médico gracias al apoyo de un mecenas que financió su ascenso a la enseñanza académica, donde pudo cultivar su inteligencia natural. Ante este tipo de casos, Alzate se encargaría de destacar cómo, ordinariamente en las escuelas y aún en la historia, nos suministra 1000 ejemplares de que no es siempre el más ricamente vestido, en una palabra, el más opulento, el de mejores potencias, el de mejores inteligencias. Para el bachiller, aunque religioso,
La fe no tenía por qué disputar con la razón, más bien la explicación que daba de sujetos sabios provenía de dones naturales y una buena formación. Por ello, la educación de los niños tenía que respetar las etapas naturales de personas talentosas, como lo fue Bartolacci. Novohispanos autodidactas. Desde luego, espacios públicos como el mercado, la iglesia o algún juicio público eran propicios para escuchar, leer, ver o atender alguna discusión. Más todavía si se trataba de ámbitos escolares o familiares ilustrados, como el caso de Alzate. Él mismo nos cuenta de sus avances en el aprendizaje del idioma francés, gracias no tanto a clases particulares, como pensaban sus padres, sino a la práctica en la traducción que recomendaba un autor como Pierre-Nicolas Chantreau, que ahí tienen la portada, en su arte de hablar bien francés o gramática completa. Y si quieren, me acompañan con la cita que leo a continuación. Esto lo escribe Alzate. Con esto logré en poco tiempo poder traducir razonablemente y entender ya por mí solo varias obras de mi facultad escritas en este idioma, el idioma francés. Como mis padres, pues, me viesen con una de ellas en la mano y les diese razón de lo que contenían, llenos de gusto y sin advertírmelo antes, creyeron deber dar las gracias al sujeto a quien juzgaban deber yo este adelantamiento en el idioma. Mi maestro francés, asombrado al oír esta noticia, apenas podía creerla, juzgando más bien que tal vez alguno en secreto me había traducido aquellos pasajes, y no se desengañó hasta que, poniéndome en las manos algunos otros, vio que los vertía con la misma facilidad al castellano. Con esto me instaron a que declarase de qué medios me había valido para la consecución de este fin. Yo entonces les enseñé el arte de Monsieur Chantreau, reproduciendo las razones anteriores, alegando otras que por entonces se me ocurrieron y comprobándolo sobre todo con el mismo hecho que acababan de presenciar. Logré convencerlos. Mi maestro quedó algo corrido al verse atacado de un modo que no le dejaba que replicar. Fin de cita. La sorpresa del maestro de Alzate demuestra la evolución del lector ilustrado que construye sus propias herramientas autodidactas para generar conocimiento. Hoy nadie discute la importancia de las lecturas como factores, no únicos en ningún caso, formadores de mentalidad. Pero una pregunta pertinente es, ¿cómo le hizo Alzate? ¿Cómo se apropió él, como otros ilustrados novohispanos, del hábito de la lectura, de la adquisición de libros? Para responder en parte esta cuestión, se debe tener presente que los libros fueron producidos y difundidos por todo un sistema de imprentas y librerías europeas y americanas que permitían encontrar obras clásicas y novedosas en la Nueva España. Cabe recordar que muchas de estas obras fueron concebidas para un público que estaba dispuesto a la autoformación. Y aunque en el caso de Alzate no tenemos más datos sobre sus padres, lo que sí resulta un factor determinante es que el joven bachiller tuvo acceso a un libro como el de Chantreau, no por una cuestión meramente personal, sino familiar y económica. Otro factor explicativo del acto cotidiano de la lectura fue, desde luego, la escuela. Pero, ¿por qué en la Nueva España, por ejemplo, no se formaban excelentes médicos y filósofos, tanto como teólogos y juristas? ¿Qué tipo de educación académica era la que prevalecía, que marcaba la diferencia entre estudiantes europeos y americanos? A los ojos de Bartolacci, varias eran las causas. Si en Alemania los profesores leían pasajes, dice Bartolacci, de obras modernas, como las instituciones médicas de Boerhaave, pasaban luego a complementarlas, a criticarlas, con explicaciones y comentarios extensos. En cambio, en las aulas novohispanas estaba la falta de lecturas críticas a las autoridades de la antigüedad, ya que los escritos de Aristóteles, Galeno y Avicena, que deben, según los estatutos de la Real Universidad, servir de texto para las lecciones escolares, no lograron la fortuna de ser tan largamente explicados, comentados y disputados por autores europeos.
un punto de vista que acercaba al médico novohispano a la definición que daba la enciclopedia de Diderot, de un término como la crítica, que en el campo de las ciencias hacía referencia a 3 puntos específicos: la que demuestra las verdades antiguas, el orden de su exposición y el descubrimiento de sus nuevas verdades. La lectura moderna va a permitir entonces que la multiplicidad de libros y de lecturas detone, explote un espíritu crítico debido al cruce y la comparación de ideas. Es decir, se leía tanto las obras clásicas recuperadas del olvido como las novedades a precio muy subido que demandaban todo tipo de empeños para conseguirlas. Por ello, las bibliotecas debían convertirse en un gabinete de ideas para teorizar y criticar, para observar, experimentar y practicar el conocimiento escrito. Así hemos visto publicarse, señalaba Alzate, la célebre obra botánica de Francisco Hernández, que yacía olvidada en el rincón de una biblioteca. Será tanto lo que se encuentre de lo que los españoles ejecutaron antes, que más de 4 dudas se desvanecerán. De lo que se trataba era pasar del sentido común a la lectura teórica y de esta teoría a las prácticas mediante un pensamiento reflexivo para detectar falsedades, hoy diríamos los fakes, y dar a conocer públicamente las observaciones científicas. Así, por ejemplo, la producción minera novohispana demandaba un doble esfuerzo que muchas autoridades y comerciantes no tenían en cuenta. Por un lado, la necesidad de estudiar, auxiliado por disciplinas como la física, la geometría y las matemáticas, para consignar ordenadamente y por escrito cómo descubrir, calcular y medir la construcción y explotación de centros mineros. Por otra parte, estaba la importancia del aprendizaje obtenido por la experiencia laboral cotidiana en el ámbito de la minería. Desde su propio gabinete, Alzate, sin haber estado nunca cerca de la boca de una mina, reconocía esta situación. Y cito: no negaré que el estudio de la mineralogía es útil en mucha parte. Esto es, en lo que se describe en virtud de hechos prácticos. Pero la teórica es un entretenimiento pueril. Más se aprende en la vecindad de una mina en un cuarto de hora que en un año estudiando en el gabinete. Para Alzate, resultaba claro que el desarrollo limitado de una ciencia como la mineralogía provenía de una división entre teoría y práctica, un problema de contenidos conceptuales no exclusivo de la Nueva España, pues en todo el mundo se hallarán muy pocos sujetos que, juntando todos los conocimientos que dije, son necesarios en las direcciones de las minas, se hallen en estado de ponerlos en práctica. Sin embargo, este ejercicio no era suficiente. Había necesidad de mantener una circulación de conocimiento por medio de la traducción de libros. A pesar de esta limitante, Alzate concibió un método para fabricar una máquina de fuelles y cañones bajo el propósito de hacer circular el aire en las profundidades de una mina como la de Temascaltepec. Y aunque hizo público su invento, el bachiller novohispano reconocía que su invención ya estaba dispuesta y publicada. Bajo el título de ventilador, por el físico inglés Stephen Hales, pero si no había ni visto ni leído el libro Alzate, ¿cómo había desarrollado su máquina de manera similar? Se podrán ustedes preguntar. El mismo Alzate se encarga de dar la respuesta. Y cito: tengo noticia de que Hales usaba para ello de unos fuelles con estas cortas noticias y una poquilla de aplicación a la física, he imaginado la idea que propongo. Es decir, el novohispano ilustrado no partía de cero, pues disponía de cierto conocimiento sobre los fenómenos físicos implicados, a los que escuetamente acompañó con lecturas inferidas como la de Hales. En la historia de la lectura es latente el riesgo de establecer relaciones causales entre lo que leyó determinado autor y lo que más tarde plasmó en su obra escrita. Es importante permanecer alertas ante esta condición y considerar que estamos frente a procesos mucho más complejos.
No siempre es posible establecer relaciones directas tan evidentes entre un momento y otro. Es decir, la simple alusión a un texto y su efectiva influencia en el pensamiento de otro pensador. Ciertamente, como bien lo ha señalado Darton, cuando uno realiza un estudio microanalítico, teniendo como sustento el catálogo de una biblioteca particular, es posible aspirar a formarnos un perfil de lector, a sabiendas de que jamás podemos sostener que todo lo que poseyó en su biblioteca fue leído, y más aún, siempre quedará un vacío ante la posible existencia de influencias de libros que jamás formaron parte física de la biblioteca en cuestión. Bajo este supuesto metodológico es muy probable que Alzate y Bartolacci no leyeran todos los libros que aparecieron citados en sus testamentos o textos. Tampoco sabemos si los leyeron de forma completa o en partes, ni con qué detalle o profundidad. Un par de cuadros sintéticos como el que están viendo ya es por demás de interés para Bartolacci y Alzate, porque nos permite presentar de manera gráfica algunos de los libros que ellos poseyeron y que formaron parte de su autoformación. Destaco que en idiomas posee más en español que en griego, que son más de Madrid que de Lisboa, los libros editados, y que su autor por antonomasia preferido era Hermann Boerhaave, como buen médico que él era. Tiene 1, 2, 3 libros de medicina y otro de química del mismo Boerhaave. En cambio, además de medicina y de ciencias exactas, poseía sí libros de religión, pero cada vez menos de literatura, de derecho, de gramática, menos de artes y casi en 0.6% de agricultura. Los años de edición de sus libros en su biblioteca son de más cercanos a 1780 que de los 1500. En cambio, la biblioteca reconstruida, que no existió como tal, no tenemos el documento, acuérdense que son libros inferidos de lo que él cita en sus gacetas, y tenemos que tiene bastantes libros en español, que son sobre todo de París las ediciones que él tiene, y que tiene autores de historia natural o la biología, podríamos decir hoy, que eran de su particular interés. Tenemos libros como el de Linneo, como el de Tournefort, o también autores como Lavoisier y también de Buffon. En cambio, va a tener menos de religión, pero también de medicina, y lo último que él tiene es de navegación. Su obra, recordemos que él muere en 1799, tiene todavía obras citadas cercanas a su fallecimiento de 1798. Bueno, esto nos da una breve fotografía de lo que fueron sus bibliotecas o sus posibles acervos bibliográficos. En la biblioteca de Bartolacci, por ejemplo, se encontraban principalmente obras de corte médico. También hay libros con temas químicos, botánicos y farmacéuticos, lo anterior sin olvidar textos sobre minería, matemáticas, física, astronomía, mecánica y bellas artes. En términos de religión, podía mencionarse que tenía tres Biblias. En cambio, también poseía el índice de libros prohibidos. Se apreciaba en la bibliografía de Bartolacci posiblemente este volumen como una guía de autocensura o como una invitación para leer obras controvertidas. En todo caso, el pensador novohispano observaba que existía un problema en la circulación del conocimiento de ida y vuelta en Europa y América. Una de las barreras provenía, desde su punto de vista, por la dificultad de imprimir barato, pero también debido a la misteriosa ceremonia de que todo lo que es de las ciencias haya de salir en latín. Los idiomas como fronteras condujeron a nuestro pensador al salvoconducto de la traducción. Por lo tanto, en la biblioteca de Bartolacci estaban colocados diccionarios y vocabularios que acompañaban su labor
como lector y traductor. Así tenemos los siguientes ejemplos. Para el trabajo con textos en griego, Bartolacci contó con la gramática griega del padre Zamora, aquí lo tenemos. También contaba con una gramática inglesa y española del padre Connelly. Y para el italiano poseía el vocabulario español de Franciosini. El ejercicio de traducir ideas esbozadas en otros idiomas se emparentaba también a la de la crítica de los contenidos. Para ello, la práctica de la lectura fue desarrollando estrategias perfiladas a conservar la memoria. Por ejemplo, el marginar, el escribir en los márgenes de los libros o el hacer apuntes en librillos eran herramientas necesarias para la práctica de la medicina, la justicia o la construcción. En este sentido, Alzate apuntaba, y cito, no es poco molesto leer todo el libro para ir extrayendo lo útil y despreciando lo muchísimo inútil de que abunda. Fin de cita. Es decir, se trataba de seguir los consejos leídos gracias al aprendizaje de registrar el corazón de los libros, como él mismo escribe. Y para no perder tiempo con lecturas y relecturas de una misma obra, la forma más común para extraer y conservar algunas ideas era mediante la marginación del mismo libro leído o la toma de apuntes en un cuadernillo. Para Alzate se trataba de recorrer las obras con la pluma en la mano para ir conservando por escrito lo que hallase de interés. Cada uno se convierte en lector, o como diría Michel Desertot, en cazador en pos de la mejor idea, de la mejor frase, de la mejor palabra. Una de las características principales de la Ilustración consistía precisamente en dejar atrás la mirada teológica que descansaba al pie de la letra en la revelación o en la tradición de la autoridad. En cambio, se buscaba la observación y la experimentación. Para Alzate era un hecho decisivo el poner a prueba las ideas recibidas a través de cátedras o de lecturas mediante la práctica, y advertía: al que en virtud de leer una idea se dedicase a ponerla por obra, la meditación, la comparación de hecho a hechos, son los que deben de determinar a un hombre prudente para nuevas empresas, nuevas variaciones en sus giros. Siempre será cierto que del contraste de opiniones en asuntos naturales resulta la verdad. Ciertamente, el libro religioso fue el que tuvo mayor difusión en muchas de las bibliotecas novohispanas. Como ejemplo de ello pueden citarse obras como Retiro espiritual de Jean Croiset o El retiro de algunos días para una persona del mundo de Pierre-François Lafitau. Pero ya en temas especializados y por el enfoque hecho hasta aquí, sobre todo al tema de la medicina, pueden citarse los libros de un grupo de médicos con gran autoridad en el contexto europeo y cuyas obras aparecen en repetidas ocasiones, como ya hemos visto, en las bibliografías de las bibliotecas novohispanas, como las de Alzate y las de Bartolacci. Se trata de científicos como Hermann Boerhaave y sus alumnos como Gerard van Swieten, algunos otros estudiosos como Thomas Sydenham y Anton de Haen. Por cierto, médico que privilegió el uso del termómetro para medir la salud de los enfermos. Pero aquí está el gran pero, desde luego, tampoco faltó un ejemplar del ingenioso caballero. Ambos, Alzate y Bartolacci, citaron la obra cervantina en un par de ocasiones dentro de sus publicaciones. Por ejemplo, Bartolacci criticaba los temores que se tenía de la imagen de los médicos, que no podían distinguir los ilusos entre ciencia médica y charlatanería. Se trataba de la manía de una población que se asustaba fácilmente y por eso cita a El Quijote. Este coco, y cito, para espantar simples se ha vuelto muy de moda en nuestro tiempo, y la aventura de los molinos de viento que se le antojaron gigantes al famoso Don Quijote
es infinitamente repetida en diferentes asuntos de la sociedad, con solo la diferencia de que en el libro de Miguel de Cervantes era, perdón, un héroe imaginario, el aventurero, que nos hace reír y que son hombres de carne y hueso los que a cada paso encontramos por ahí, igualmente infautados de ciertas preocupaciones que lo estaba el andante caballero manchego de sus altas caballerías. Ante ello, la vocación de Bartolache, además de reír con las obras de Cervantes, se dirigía a despejar los fantasmas del sentido común. La tarea no era fácil. Los juicios sobre diversas lecturas se llevaban a cabo lo mismo de forma individual que colectiva en lugares como escuelas y universidades, lo mismo que en imprentas o tiendas. Así, por ejemplo, Bartolache cita en una carta de don Pascual, quien le describía en una misiva cómo fuera de la Ciudad de México durante una tertulia en el lugar del tendero Santiago, se discutía en torno a los temas de las gacetas y de los libros, no sin dejar de mencionar al caballero de la triste figura. Y cito, un estudiante que allí estaba en conversación, ya ha leído sus papeles de vuestra merced, se refiere a Bartolache, y los del señor padre Alzate, que yo creo que de aquí a poco han de andar por todas partes, un halago para ambos. Pues como digo, sacó de debajo del brazo el segundo tomo de Don Quijote, habiendo hasta entonces callado, y dijo estas mismísimas palabras: vaya en pura sustancia lo que yo juzgo de estos papeles periódicos, todos nueve juntos, los que han llegado acá, 5 del Mercurista y 4 del Don José Alzate. Por lo que hemos visto hasta ahora y según regañan y echan tajos y reveses sus autores, y el celo que muestran declamando tan alto, yo los estamparía de muy buena gana al pie de cada pliego este testillo del Miguel de Cervantes que me cató muy en gracia esta mañana leyendo el capítulo 20 de la segunda parte y dice así: dígote, Sancho, que si como tienes buen natural y discreción, pudieras tomar un púlpito en la mano e irte por ese mundo, predicaras lindezas. Algo nos reímos todos y yo me despedí para ponerme a escribir dejando a los concurrentes allá en sus conferencias. Es lo que le escribía en esta carta don Pascual a Bartolache. Desde luego que la crítica en el campo científico debía estar sustentada en la práctica para poder pillar a la naturaleza alguna vislumbre de sus operaciones. Por ello, para Alzate era fundamental la lectura y la teoría, pero siempre en sintonía con la experiencia tal y como apuntaba a ritmo de refranes. Más se aprende en la vecindad de una mina en un cuarto de hora que en un año estudiando en el gabinete, como ya habíamos citado. Lo que importa destacar aquí es la evolución del pensamiento de Alzate, sobre todo cuando él mismo se observaba y daba cuenta de su propio proceso de conocimiento. En el caso del bachiller, se efectuó un proceso de nuevo ordenamiento que lo llevó al abandono de concepciones pasadas como el pensamiento escolástico y al favorecimiento de ideas modernas, es decir, los pasos dados hacia lo que podía considerarse una nueva racionalidad. Cito, me dediqué al estudio de la mecánica y hallé que más aprovechaba con una hora de estudio en Nolet que con 3 años en Antoine Godin, Francisco Polanco, Luis de Losada y otros semejantes. Posteriormente vine a conocer que aún el citado físico francés era muy inferior a los newtonianos, que supieron fundar su filosofía sobre los incontestables principios de las matemáticas. La afición a estas me obligó a gustar de las ciencias naturales, que o por sí mismas son exactas o tienen con las exactas mucha afinidad. Mi experiencia me ha hecho ver cuánta ventaja sacan los jóvenes con el estudio de François Jacquier respecto de la que antes se sacaba con el de los escolásticos. Y aquí está el libro citado. Alzate, junto con Bartolache y otros ilustrados novohispanos, realizaron sus propias observaciones y experimentos utilizando instrumentos
en la medición de los fenómenos naturales. Barómetros, termómetros, microscopios, telescopios para rayos, igual que Franklin lo hacía en los Estados Unidos, al tiempo que iban conformando tanto sus bibliotecas como sus propias colecciones de especímenes de los tres reinos en gabinetes o jardines. En el caso de Alzate sabemos que con la pérdida de su biblioteca también desapareció su gabinete. No obstante, es de suponer que haya poseído materiales semejantes a los del gabinete de Longinos, un contemporáneo suyo, debido a que el bachiller donó, junto con otros sabios y funcionarios, parte de su colección de especímenes de los tres reinos a este establecimiento que se instituyó como museo. De ahí que podamos inferir que el ilustrado haya poseído colecciones similares a la de Longinos, como cristales, carbón, oro y plata, semillas y hojas de ahuehuete, de sabino y del carabe amarillo, además de animales disecados o esqueletos. En cuanto a Bartolache, conocemos parte de los objetos que poseyó y que conformaron lo que podemos considerar fue su gabinete y su biblioteca. Se trata del extenso listado de bienes, instrumentos y libros que fueron registrados por el escribano ante la presencia de su viuda, doña Josefa Ana Velázquez de León. Tras la muerte de Bartolache, acaecida a sus 51 años de edad, se llevó a cabo el recuento de sus bienes. Resulta claro que las múltiples visitas efectuadas por el oficial, el depositario, el escribano y la viuda fueron consecuencia de la abundancia de bienes conservados en diferentes aposentos de la morada, pero también y sobre todo debido al desorden que reinaba. Tantos objetos en desorden podían provocar pena. El propio Bartolache lo esgrimía así en 1774, y cito: es lástima que se refiere en especial al termómetro, y semejantes instrumentos se miren como adorno del gabinete sin aplicarlos al uso que tienen. Pero ¿qué libros, manuscritos o instrumentos eran los que estaban abandonados en la casa del protomédico? No lo sabemos con exactitud, pero es posible que en parte se trataran de los materiales referidos a su profesión, que como matemático y médico desarrolló y que luego tuvo que desatender. Todo debido, por una parte, al fracaso de sus pastillas marciales. Lo que sí es que pudo rescatarlo del fracaso total el nombramiento que recibió como secretario de la Casa de la Moneda. En casa de Bartolache tampoco podía faltar el instrumental para el estudio físico, químico y farmacéutico, como termómetros, entre ellos uno de Rumó, de espíritu, o diferentes balanzas, una antigua con su pie y armamento de fierro y bronce, otra hidrostática con báscula de marfil, así como unas balancitas de pesar oro con su cajita. Todo sin olvidar un barómetro que quizás estaba en condiciones inservibles, como las que el propio Bartolache había descrito 15 años antes de su muerte en su Mercurio volante. Debe tener cañón de cristal o vidrio claro que no esté expuesto a salarse y perder su transparencia al cabo de algún tiempo. El difunto divulgador y profesor había advertido a sus lectores sobre algunos defectos que debían evitarse en la construcción, como un azogue impure o mezclado con otros metales. Así pues, la adaptación de Bartolache a las diferentes circunstancias cotidianas nos permite mirarlo como médico, científico o académico, pero también como un administrador. De ahí que resulte más fácil comprenderlo como un obispano que sí hacía uso de sus antiguos instrumentos de trabajo, y lo más seguro era que fuera de forma esporádica. Por último, cabe destacar que en el listado de bienes de difuntos había un apartado donde se destacan algunas pertenencias de Bartolache que lo emparentaban con algunos ilustrados. ¿De qué proximidad estamos hablando? Pues de un paralelismo que provenía no tanto por el uso de instrumentos científicos ni por el empleo de las matemáticas. Más bien se trata del gusto por la música, pues en casa de los Bartolache, tanto Josefa Ana como su marido fueron lectores e intérpretes de música. No era casual que la viuda solicitara como parte de su propiedad unos instrumentos de música como un cajón de excelentes composiciones de esta. Tampoco lo era la existencia de un libro de solfear, del uso y divertimento del doctor
Bartolache, compuesto por don Cayetano Echevarría. En cuanto a composiciones musicales, había muchas, pero solo algunas cuantas fueron registradas por el notario con autor y título. Se trata de la sonata de Corelli, la obra 5, la sonata 5, y la sonata para flauta transversa de Locatelli de Bérgamo. Es su opus 2. Y para interpretar las composiciones de ambos maestros barrocos, los Bartolache contaban con instrumentos de cuerda y de aliento, un violonchelo con su arco, una flauta, una teorba, que en España costó 20 pesos, se señala en el testamento, y una bándola chica, además de una orquesta de cedro. El ejercicio de la escritura fue un arma pública contra los juicios que se emitían sobre la Nueva España, sobre todo cuando la opinión era esgrimida por viajeros o autores que hablaban de manera superficial o de oídas. El sentido de identidad se resentía y así fueron apareciendo las voces de novohispanos ilustrados que defendían las prácticas y las representaciones de su pueblo. La crítica escrita se elaboraba mediante un proceso de observaciones, cuestionamientos y reflexiones para lograr justamente rebatir los argumentos adversos. Así, por ejemplo, Alzate, al revisar la descripción de la grana publicada por un inglés, que incluso varios autores elogiaban, no dejó de sorprenderse de la cantidad de errores que contenía. Sobre todo, el propio Alzate se encargaría de escribir una memoria sobre la grana cochinilla. De ahí la importancia del trabajo de un novohispano que buscaba enmendar las opiniones tergiversadas o divulgar los aciertos en el desarrollo del conocimiento local. La observación fue la guía para estar al día. El bachiller daba cuenta que en todo empeño cognoscitivo siempre era requisito un método de trabajo basado en teoría y práctica. Y en un estilo cartesiano daba el caso de la mecánica, donde importaba observar, meditar y combinar para hablar con acierto. Observar no despreciando aún las más sencillas máquinas o juguetes de los jóvenes. Meditar sobre los resortes o disposición de ellas y combinar ideas para que resalte una nueva máquina útil a la sociedad. Intentar poner en ejecución una máquina u otro artificio sin otra causa que haberla visto en uno u otro libro. Es aventurarse a ver el gasto perdido y el honor disminuido. Haber visto algún modelo o descripción sin conocimientos anticipados y querer por esto plantearlo es lo mismo que si un ave que tiene registrado un edificio intentase fabricar su nido en el mismo orden. Resulta claro que a diferencia de las aves, el ser humano era capaz de desarrollar un saber reflexivo. El conocimiento simplemente requería de un proceso de observación, práctica y experiencia para plasmar ideas como el que lleva a cabo un joven al escribir un texto, aniquilando mucho papel. El que los trabajadores en minas o en construcciones aprendieran día a día no era nada nuevo. Sin embargo, cuando la obra se volvía más compleja como el de una maquinaria, la práctica y el aprendizaje de oficios no eran suficientes. El trabajo entonces no podía ser resuelto por cualquiera, sino solamente por aquellos que obraban según sólidos principios y poseían cierto tino que no lograban todos. Por eso Alzate traía a colación lo que el sabio decía irónicamente de Perrault, un miembro de la Academia Real de Ciencias de París, que siendo médico mediano se aplicó a la práctica de la arquitectura y señalaba: dedícate al albañil si es que tu vocación quieres seguir. Para Alzate, entonces cualquier profesión, particularmente la de escritor y divulgador, implicaba una vocación, la de observar, estudiar e investigar con el fin de generar conocimiento para luego difundirlo por escrito. En 1791, Alzate planteó desde su Gaceta la construcción de un mecanismo para elevar un cuerpo pesado al que acompañaba con un grabado explicativo. Se trataba de la campana mayor llamada Santa María de Guadalupe, que tenía que ser subida a la torre de la Catedral de México, así como la estatua de la Fe esculpida por Manuel Tolsá. Para ello el bachiller ideó un juego de poleas al que conectaba una rueda acanalada y con un perno de acero. Sin embargo, el
científico Antonio de León y Gama, descalificó la propuesta como hecha por un autodidacta. Y cito, yo sé es que la física moderna exige de necesidad unos principios no vulgares del álgebra, geometría y trigonometría. Por falta de estos principios se cometen clarísimos errores en la maquinaria sobre que habla. Lo cierto es que si hubiera tenido unos conocimientos de la aritmética vulgar, Alzate no hubiera incurrido en el grande y despreciable despropósito que produjo en su Gaceta, pretendiendo reprobar la máquina con que tan feliz y brevemente subió la gran campana a la torre nueva de la catedral. Su discurso dio bastante que reír a las personas inteligentes. La crítica al mecanismo fue demoledora para Alzate porque a fin de cuentas la campana de 13 toneladas había sido elevada en corto tiempo sin necesidad del mecanismo propuesto por el bachiller. Pero éste podía sentirse satisfecho, Alzate, de haber aprendido al menos una lección, y es que a pesar de haber sido criticada, no había pasado inadvertida gracias a la Gaceta. La tarea de divulgación estaba más que justificada, a pesar de la carencia de conocimientos. Alguien más podía desarrollar sus ideas y ponerlas en práctica. Así cada quien cumplía con parte en el servicio a la comunidad. No hemos nacido, señalaba Alzate, para pensar solo en nuestra utilidad. Es menester pensar también en el de la patria, en la de los amigos, etc. En atención a esto, no es dudable que yo tengo derecho para poder representar todo lo que juzgo útil al público, aun cuando esto ceda en daño de un particular, pues todos saben que la utilidad pública debe prevalecer a la privada. Si algún escrito sobre la Nueva España valía la pena difundirse, Bartolacci y Alzate no dudaron en darlo a la imprenta, incluso traducirlo si era el caso para difundirlo entre la población. Ambos pensadores sabían la enorme tarea que significaba poner al día a la población de cuantas novedades científicas o editoriales aparecían, pero al mismo tiempo reconocían y criticaban las malas traducciones que abundaban en suelo americano. Y es que vertir al español la escritura en otras lenguas no era un trabajo cualquiera. No bastaba con ser un políglota, estaba la exigencia de ser un erudito. Esto lo sabía bien Bartolacci cuando afirmaba, cito, para traducir bien no basta saber aquellos dos idiomas que son del caso si al mismo tiempo no se posee la ciencia o arte de que se trata en los originales. Fin de cita. En la negociación cultural, los textos traducidos siempre tienen que ser sometidos a un proceso de descontextualización y recontextualización, ante lo cual existen pérdidas, pero también ganancias. Hacia este ejercicio fue al que dirigieron sus esfuerzos estos lectores y autores novohispanos. Tanto Bartolacci como Alzate, como buenos cazadores furtivos, llevaron a cabo lecturas en distintos campos disciplinarios y también dedicaron de forma generosa sus escritos para cooperar en la circulación del conocimiento durante parte del siglo XVIII y desde luego principios del XIX, como se ha podido constatar hasta lo aquí expuesto. La imagen del cazador furtivo que citábamos al inicio nos ha permitido entonces reflexionar sobre la cotidianidad del mundo de la escritura y la lectura. Sin embargo, queremos ahora tener a la vista que la relación entre la huella en la nieve y el cazador no es la misma que se da entre el autor y el lector. Hay una transmisión de una forma o de un carácter al cazador por medio de la huella en la nieve, pero no hay comunicación estrictamente hablando. La comunicación sucede solo si el emisor es capaz de engendrar una intención interpretativa y el intérprete es capaz de engendrar un efecto interpretante. En nuestra ponencia hemos podido manifestar al menos esta articulación más compleja. En este sentido, se buscó responder a las preguntas sobre qué y cómo leían y escribían los novohispanos ilustrados mediante dos de sus ejemplos más representativos, Alzate y Bartolacci. Por medio de sus publicaciones, ambos lectores y autores nos brindan la oportunidad de seguir la construcción de su pensamiento. Aunque debemos decirlo, ya nos hubiera gustado tener, si no ya sus diarios o sus cuadernillos con apuntes o ideas, al menos algunos libros anotados al margen con sus comentarios a sus lecturas. No obstante, al menos se ha podido demostrar
con sus particulares casos, que se trata de individuos vinculados a una red de conocimiento más allá de las fronteras novohispanas, lo que a fin de cuentas evita caer en parroquialismos o excepciones. No sé si el público juzga los casos vertidos en la presente conferencia como suficientes, pero haberlos extendido hubiese rebasado los tiempos y propósitos de esta presentación. Nos conformamos por el momento con haber dejado indicadas a futuros cazadores nuestras huellas para que otras investigaciones revisen y critiquen, construyan y den a conocer novedosas perspectivas de análisis en torno a las lecturas y a las escrituras de los novohispanos. Por ahora quedan pendientes futuros estudios como la perspectiva de género. Sería el caso de las mujeres viudas impresoras, que ya hay trabajos, por cierto, de la doctora Garone, pero hacen falta más. El de etnias, el de las generaciones de profesionistas. Sería el caso de las progenies o linajes de médicos marcadas por nuevas corrientes de enseñanza e investigación sobre patologías durante el siglo XVIII, etcétera, etcétera. Finalmente, podemos decir que hemos buscado la explicación de las circunstancias que llevaron a los ilustrados novohispanos, como el bachiller y el protomédico, a leer y aprender, a registrar las entrañas de los libros para apropiárselos mediante memorización, extractos o comentarios y críticas de cada volumen referido y conservado en sus bibliotecas. De ahí nuestro empeño por mantener un punto de vista amplio del contexto de sus lecturas gracias al estudio de sus escritos. Solo así nos fue posible entender los pulsos de lo que consideramos fue su visión y representación del mundo que los rodeaba. Muchas gracias. Hasta aquí termina mi conferencia y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta conferencia que, como siempre en este ciclo, nos ilustra demasiado sobre el tema que pues compete a nuestro ciclo de conferencias. Y pues vamos a dar la participación justo ya para las preguntas. Les recordamos a todos nuestros espectadores que entramos justo a la ronda de preguntas para que el doctor le dé respuesta. Voy a dejarle la palabra también a la doctora Garone, ahorita ya está con nosotros, para que vaya dando lectura a estas preguntas que tenemos del público. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Mauricio, un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, como todos los científicos de aquel momento sabrán que el 30 de enero entró Mercurio retrógrado y eso nos juega algunas malas pasadas en términos de conexión. Quiero retomar en esta ronda de preguntas algunas inquietudes que de hecho salieron a colación desde la presentación pasada, cuando justamente uno de nuestros acompañantes nos planteaba, Durruti de Alba Martínez nos decía, ¿y qué pasa, qué pasó con los libros científicos, los libros de ciencia del periodo colonial? Y creo que fue casi como mandado a hacer la pregunta por todo lo que nos acaba de exponer Mauricio. Realmente es un derrotero inmenso el de preguntas que surgen ahora. Hay algunas inclusive diría yo, de emocionales o de índole personal. Por ejemplo, Laura Ruiz nos dice, aquí y ahora en las calles nos une el siglo XVIII con la ilustración novohispana. Yo me imagino también en función de estas cuestiones de medicina que estos personajes a los que abordaste hoy tienen que ver. Y también Miguel Sosa, que nos acompaña en varias emisiones, nos dice, ahora es imposible tomarnos un té con estos personajes, pero ¿qué les podríamos preguntar? Yo creo que esas sensaciones no son gratuitas, es decir, realmente una parte de esta aproximación a lo que leyeron, cómo leyeron, lo que conservamos de ellos, nos permite ver cómo se fue generando ese conocimiento científico y cómo llegamos aquí ahora, porque finalmente eso es parte de del legado de ese conocimiento. Voy a ir con un cierto orden, digamos, en estas preguntas, bueno, cierto orden o desorden, porque hay muchísimas preguntas. Debo decir que encantó tu presentación, Mauricio. Enriqueta Domingo nos pregunta,
¿qué es la lexicografía científica? Si nos puedes decir qué es la lexicografía científica, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, quiero empezar por lo de las calles y la medicina. Ciertamente estamos confinados y extrañamos nuestras calles. Transitar en estas calles, ahora que les ponía el mapa al principio, quería haber hecho este ejemplo desde la misma academia, ¿no? Teniendo los dos puntos de referencia, la del Valle, pero no nos fue posible. Pero sí, extrañamos las calles y extrañamos eh, el que estos nombres a veces sí se nos conviertan efectivamente en tránsito. Sabemos citar las calles, pero no sabemos quiénes son esos personajes. Y son grandes, grandes personajes que ha tenido México y del cual nos deberíamos estar enorgulleciendo, y sin embargo están en lo oscurito. Es parte de este trabajo y de su trabajo del público espectador leerlos, darles voz abriendo sus libros. Eso es traerlos al presente. Sobre el té, bueno, me recordó el comentario de este colega Sosa, el chocolate, que sí tiene un texto Bartolache acerca del chocolate, haciendo referencia a cómo unas religiosas en Puebla tenían, pues eran potentadas, ¿no? Tenían muchos recursos de la época y podían tener no solamente la compra del cacao, sino los instrumentos de plata, las chocolateras muy elegantes, donde servir el chocolate y compartirlo con la gente que ellas tenían a bien, no con todo el convento, pues si no, no les alcanzaba. Entonces el chocolate Morelia, el chocolate abuelito de la época, estaban felizmente repartidos, y para Bartolache fue una ocasión muy importante de destacar lo que ahora sabemos que son las endorfinas y que provoca el chocolate, esta expectación, esta energía en particular, ¿no? Pero eso ya es otra historia para otra ocasión. Enriqueta Domingo, lexicografía científica, hace referencia a todo lo que se fue en esta época precisamente buscando un orden cartesiano, de herencia cartesiana, pero que impacta ya en las ideas de enciclopedia, para ir ordenando en las familias, ¿no? Los minerales, el mundo de los animales, el mundo de las plantas, en su forma y categoría de familias o grupos. Entonces, esta lexicografía provocó en Alzate no varios disgustos, porque Alzate, como les comentaba, defendía en parte la lengua náhuatl y no le gustaba esos latinazgos para nombrar al nopal o para nombrar a la grana cochinilla. Si él tenía los propios de su región, ¿para qué hacer uso de otros que venían de Europa, ¿no? Que no correspondían necesariamente o tan acertadamente como el uso de las lenguas indígenas? Bueno, este tema que acabas de citar creo que es fundamental en función también a esta constelación o universo de lecturas de los idiomas en los cuales ellos leyeron y también los que usaron para la divulgación de la ciencia. Sobre eso vamos a abundar un poquito más adelante, pero quiero también comentar las preguntas. Por ejemplo, Rubén de Leo dice, espacios de lectura, espacios públicos de lectura y discusión del conocimiento. Dice, excelente, ¿podría abundar sobre ellos? ¿Cuáles eran esos espacios? ¿Cómo ahorita, digamos, estamos en este momento, yo diría, en un espacio, en un foro, en un nuevo tipo de ágora digital? ¿Qué eran esos espacios antes? Sí, sí, muchas gracias, Rubén. Eh, pues ciertamente el parrafito de la cita de la carta de Don Pascual hace la descripción de esta tienda, ¿no? O cantina, a veces en los poblados, que servían para que los caminantes o las diligencias bajaran, tomaran alimentos y siguieran su transcurso. Y resulta que ahí, en esa tienda perdida, está esta tertulia, ¿no? Esta discusión en torno a las gacetas y a los mercurios de Bartolache, lo cual nos da una información riquísima de que no eran solamente distribuidas en la Ciudad de México, sino que en varias partes de la República estaban siendo distribuidas y comentadas. Eso es lo rico, ¿no? Como salas de lectura. Y ciertamente ese detalle de citar cómo una persona saca su segundo volumen del Quijote
es sensacional, ¿no? Porque además es como una caja en una caja. Recordemos que el Quijote tiene estas cuentas de las tabernas, ¿no? Donde se cuentan historias y se leen en voz alta, ¿no? Al oído de todos ahí en reunión, pues hace eco, ¿no? De lo que nos contaba Cervantes y que también pasaba por acá en México. Fantástico. Mira, nuestro compañero Ramírez Valle nos pregunta, doctor, ¿hasta qué periodo influyeron el trivium y el quadrivium para justificar el desfase entre el estudio de las ciencias en territorio novohispano y su repercusión en la etapa decimonónica? Muchas gracias, dice también está. Muchos saludos, Mauricio, tienes muchos fans. No, bueno, pues los tendrá Bartolacci y Alzate, espero. Sí, sí, el trivium y el quadrivium van a permanecer todavía durante algunos años en México hasta que llega prácticamente la modernidad con la independencia. Entonces ahí se empiezan a hacer ya estipular los nuevos planes de estudio, pero ya fíjense cómo desde la Ilustración con Bartolacci y Alzate están constantemente en pugna por discutir la pedagogía que se daba en estas escuelas. Esa manera de cátedras donde solamente la autoridad era quien dictaba y los alumnos tenían que hacer acopio de la información como receptáculos, como pizarrones o como esponjas absorbiendo lo que podían, pues era reducir lo que en Europa ya comenzaban a ser críticos, ¿no? Además de que empezaban a vertirse ya muchos libros de latín a lenguas vernáculas, lo que posibilitaba tener una mayor cantidad de lectores y posibles críticos, ¿no? Hay un par de preguntas que son para dos personajes, digamos, el grupo de los que estás mencionando y también otra dama de las letras, Sor Juana, pero que están emparentados. Tiene que ver con el tipo de lecturas prohibidas. Rubén de Leo dice si hay registros de que hayan leído libros prohibidos. Tú acabas de mencionar que tenían el índice de libros prohibidos. Y Rocío Franco pregunta acerca de los ejemplares de la biblioteca de Sor Juana y por qué menciona explícitamente que se sabe que que había leído a Giordano Bruno, pero qué datos certeros se tenían. Es decir, este margen entre este conocimiento de la ciencia que a veces es para cada época histórica de frontera y que puede no ser censurado como positivo o más bien siempre siendo censurado como negativo por parte de una cierta autoridad y qué datos se tienen, qué habían leído, qué tanto pasaban esas fronteras. Sí, gracias por la pregunta, el comentario. Sí, ciertamente Sor Juana, digamos, es en el árbol genealógico sería la raíz y luego ya viene Sigüenza y luego ya vienen Bartolacci y Alzate, ¿no? O sea, sí hay una comunicación, pero son distintos momentos. Lo que sí no son distintos son ese afán por resistir, por ingeniárselas y hacerse de lecturas que no estaban del todo bien vistas para que leyeran. Pero ellos tenían la ventaja de estar en la iglesia para bien y para mal y tenían acceso a estos libros porque no hay que olvidar que muchos de los integrantes de estos eh, eh, mesas de inquisidores eran religiosos y entonces ellos podían leer completo la obra y luego ya iban censurando, ¿no? O en totum o en parte, ¿no? Iban tachando, pero este medio religioso posibilitaba que ellos también tuvieran acceso a libros que no eran precisamente abiertos para todos. Pero como les digo, aquí lo importante es sí saber que tuvieron el acceso a estos libros por las citas en sus obras de Sor Juana, sin lugar a dudas, ¿no? Hay los expertos en Margolance, no se diga, ¿no? Tiene una descripción, por ejemplo, de de un eclipse a partir de figuras poéticas, habla de una Sor Juana de primer nivel que a lo mejor tuvo en sus manos obras como las de Copérnico y otros que estaban censurados, ¿no?
Dice Luis Hernández, ¿tuvieron Bartolacci y Alzate diferencias en su momento? Y creo que esto vendría en un contexto mayor. ¿Cuál es ese poder de la discusión, de la crítica, cómo se van haciendo estos intercambios? Él pregunta explícitamente si tuvieron diferencias y creo, y yo le agrego la parte de cómo va enriqueciendo a la academia o al conocimiento estas alteridades. Sí, gracias. Bueno, no le podría yo citar en este comentario un pasaje explícito donde uno tacha al otro, porque en realidad eran buenos amigos. Tanto así que, pues Alzate escribe un elogio fúnebre a su amigo médico y lo defiende, ¿no? A pesar de que haya hecho estas pastillas mercuriales y que vaya usted a saber si la haya pasado mal a alguno que los haya tomado, pero siempre fueron buenos colegas, no así otros. Ahí les ponía de León y Gama, que sí se pusieron en una buena disputa, y otros más, fuera y dentro de México, porque no hay que olvidar que Alzate discutió con sus científicos de Francia corrigiéndoles la plana y de Inglaterra, no le importaba, ¿no? No se medía y tampoco dejarle de corregir la página a los virreyes, porque eso también, Alzate tenía su buen carácter, ¿eh? Tenía su buen carácter y su buena plataforma de conocimiento, así es que no se dejó nunca de autoridades si él sabía que tenía la razón. Bartolache la pasó un poco más mal, porque fue hecho de menos por el gremio médico y la pasó mal durante un rato hasta que no fue nombrado parte de la Casa Real de la Moneda, donde recuperó un poco su medio económico, ¿no? Pero Bartolache y Alzate, grandes cuates. Buenísimo. Hay dos preguntas sobre que te piden sugerencias bibliográficas. Laura Ruiz y Paulina Robles nos dicen respectivamente, perdón, me estoy confundiendo. Bueno, Paulina dice si podría recomendar bibliografía sobre impresores de la Nueva España y Ángel Chávez, perdón, no Laura Ruiz, sí podría compartir alguna de la bibliografía de cómo se ha estudiado las bibliotecas, porque dice que esta conferencia les despertó mucha curiosidad para estudiar la biblioteca del intelectual que investiga. No nos dice cuál es el intelectual, pero desde el punto de vista de la bibliografía sí podrías recomendar de impresores y también de cómo se estudian las bibliotecas particulares. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, sugerencias bibliográficas hay varias. Estoy pensando sobre todo en autores de suelo mexicano, ¿no? Y no es por echarnos coba, pero la doctora Garone y un servidor estamos publicando precisamente un libro, son dos libros en referencia a bibliotecas personales. Y ahí hablamos un poco de lo que son las metodologías, el primer volumen dedicado hacia América Latina y el segundo volumen pronto a aparecer sobre las bibliotecas muy cerca de la Academia de la Historia, en la Biblioteca México, donde están las bibliotecas personales de José Luis Martínez, García Terrés, Ali Chumacero, Monsiváis, buenísimos, son unos tesoros. Y ahí damos como el marco teórico metodológico, es otra temporalidad, estoy de acuerdo, no es el 18, pero podría darte alguna pauta, ¿no? De cómo acercarte a la biblioteca con un enfoque de lectura cruzada. Y bueno, hay más autores, pero ahorita es el que se me tengo la mano. Retomo, desde el punto de vista de la metodología, retomo varias de las cosas que tú mencionaste en tu ponencia. Uno, el tema de las marginalias, es decir, cómo se usaría una persona, un estudiante, del público en general, cómo le explicamos de qué manera retrotraemos el uso de la marginalia para entender, digamos, claro, muchos de nosotros quizás hacemos marginalias, pero cómo desde el punto de vista metodológico usamos esa marginalia para suponer o hacer las hipótesis de lo que leyeron. Una es, desde el punto de vista metodológico, el uso de la marginalia. La otra es que en el esquema que tú nos presentaste, hiciste como un árbol, una raíz, donde hablas de la antigüedad de esas bibliotecas. Y tú mencionas muy claramente
cómo en muchos casos las lecturas que ellos poseen, los libros al menos de inventarios que ellos tienen, son bastante cercanos a las fechas vitales que tienen, es decir, que no tienen libros de 200 o 300 años atrás. No es que no los pudieran tener, pero digamos, esto también, si les pudieras explicar qué implica para un estudio de bibliotecas antiguas, ver que un científico tuvo bibliotecas que no eran tan antiguas y justamente esta variedad de lecturas, ese es otro elemento, que no solamente leían de su campo específico y que no leían solo de su idioma. Digamos, esto para quien nos está viendo puede ser algunos indicios, además de obviamente el planteamiento totalmente ginsburgiano que nos planteas del cazador y la huella, sobre cómo ir en esos pequeños hilos de la historia, cómo podemos acercarnos a alguien que estuviera interesado, cómo puede desde un inventario o un catálogo de una biblioteca antigua ver o suponer o al menos plantear hipótesis de qué leyó un científico novohispano. Buenísimo, sí. Bueno, antes de que se me olvide citar la obra de una colega que trabaja en bibliotecas, Cristina Gómez, que lo ha hecho de manera sensacional, reconstruyendo a partir de este tipo de testamentos o de personas que fallecen intestadas y que llega el notario a hacer el inventario para ponerlo en venta y de ahí recuperar una parte para la viuda o para la familia, ¿no? Bueno, resulta que estos inventarios hay varios en el AGN y cito el trabajo de tesis de una alumna mía de maestría que hizo precisamente 3 bibliotecas, pero aquí aparece con perspectiva de género. Pues entonces estudia 3 bibliotecas de 3 mujeres del siglo XVIII que tuvieron estos documentos con sus, aquí sí aparece el testamento hecho en vida, porque se muere el padre y les deja en herencia pues una buena cantidad de libros, a lo que ellas van sumando algo de su interés. Una de ellas, no recuerdo el nombre, es además hacendada y entonces sus libros recuperan mucho temas que tienen que ver con la agricultura, con el uso del agua, la medicina y todo, y también la economía, ¿no? Administración. Entonces, estos libros ya te dan un marco de referencia, es como el mapa por el que tú tienes que apuntar. Ahora, ¿cómo entender y sacarle jugo a esta bibliografía? Pues hay que cruzar, hay que elegir, no puedes hacer toda la biblioteca, sí la puedes hacer, pero te lleva muchos años. Para un trabajo muy particular es escoger una línea de trabajo y entonces a esta alumna yo le estuvimos de acuerdo en que si trabajara las referencias bibliográficas de la educación de las mujeres. Y entonces aparecen libros muy interesantes, repetidos, eran como los bestsellers de estas 3 bibliotecas de mujeres que va siendo Jovellanos. Jovellanos tiene un trabajo en particular de la mujer, rescatándola mucho. Ya algunas feministas hoy en día estarían muy de acuerdo porque Jovellanos se pone de lado a defender el buen lugar que merecían. Bueno, el hecho es que ya puedes escoger una línea, una beta, y luego, si es que tienes la suerte de tener en mano el libro del propio Bartolacho de Alzate, ojalá, por más que uso la Ouija y manifiéstate, no aparecen los libros, pero sí hay libros, hay bibliotecas que han cedido los autores, como estas que les estamos citando de la Biblioteca México, donde se ve de puño y letra de José Luis Martínez, de Monsiváis o de Alicho Macero, anotar sus libros, ¿no? Y ponen ahí qué buena idea, o subrayan, o tachan. Los libros de Alicho Macero parecen que están fusilados por un inquisidor, porque les corrige la plana de comas y puntos, y es muy interesante la marginalia como un método para acercarte y ver y entender cómo leyeron esos libros en su momento, ¿no? Estos son a grandes rasgos, ¿no? Es tema de larga data. Perfecto, Mauricio. Ángel Chávez nos dice qué otros aspectos se pueden estudiar. Perdón, me estoy brincando, tenemos muchísimas preguntas. Perdón, Laura Ruiz dice, ¿qué se sabe de los jesuitas y nuestros personajes de la ponencia de hoy? Es decir, el vínculo en concreto entre esta orden y los jesuitas.
Sí, bueno, los jesuitas, como ustedes bien saben, estuvieron campeando en tierras mexicanas y eran dueños de muchas de las fotografías que les pasé, la palafoxiana, pues jesuita, y estaba ahí, pues eran dueños del conocimiento. La relación de Alzate y Bartolache, Bartolache pasa de lejos, no hay ningún inconveniente. Alzate yo creo que sí tuvo ahí sus llegadas y salidas con los jesuitas, pero será un tema que yo no he estudiado. Algún conocedor de este campo de los jesuitas estará más. Le voy a preguntar a la doctora Morales, una colega que está trabajando precisamente a los jesuitas en este periodo. ¿Qué me sabe decir al respecto? A todos los asistentes, a todos los que nos están acompañando, no se olviden que nos pueden dejar las preguntas en el chat y nosotros estamos haciendo tarea y tratando de responder a sus preguntas bibliográficas directamente en el chat del Facebook. Así que lo que no se pueda responder, procuraremos en días subsecuentes comentarlo. Nuestro amigo Arturo García Abraham dice que es muy interesante tu ponencia, te la agradece y te pregunta, ¿y las librerías qué sabemos? ¿También convocaban tertulias? ¿Fueron raíz de nuevos textos? Sí, sí, sin lugar a dudas, las librerías, los libreros, los editores se convertían en parte de estas discusiones, porque eran allegados a la hora de corregir pruebas y se fueron empapando cada vez más de los temas y podían saber algo de todo, algo de mucho de lo que iban imprimiendo o vendiendo. Y entonces a veces convocaban a los propios autores a tener estas charlas, estas tertulias, estas discusiones. Y sí, hay muchos testimonios alrededor de estas convivencias, ¿no? De discusiones librarias. En México, pues este caso que les pongo de Bartolache, pero hay otros más. En España no se diga, la tradición de las tertulias fuertísimo. Y si nos remontamos a la aparición de la imprenta, pues no se diga, ¿no? Los grandes impresores, desde Gutenberg y todos los Cronenberg que estuvieron en Europa, pues es sabido que eran, desde luego, gente de primer nivel a la hora de discutir estos temas, ¿no? Sí, los libreros, sí, sin lugar a dudas. Tiene un trabajo muy bueno este Darton alrededor con su esta editorial de Neuchâtel en Suiza, donde Darton señala que gracias a que esta editorial conservó sus archivos tan fielmente, hay correspondencias de los editores de Neuchâtel con algún librero en París o en Toulouse y también de un impresor en Italia que le estaba pidiendo los derechos de impresión. Una red impresionante, ¿eh? Nosotros nos jactamos de que ahora sí nuestras redes sociodigitales, en aquel entonces ya se las armaban y muy bien, ¿no? Totalmente. Ese tema que acabas de citar, Mauricio, me permite también señalar la importancia de guardar la documentación administrativa en los negocios editoriales y en las librerías, y que lo hagan ahora. No estamos hablando solo del periodo novohispano. Creo Claro. que para los estudiosos que nos sigan, los de dentro de un siglo, cuando ya no estemos, ellos necesitan ir a esas fuentes y este es el momento de guardarlas, custodiarlas, organizarlas. Entonces, Exactamente. a todos los editores y libreros se los pedimos de favor para que siga habiendo colegas en el gremio que los siga investigando. También nos dice Durruti de Alba, ¿cómo hablar de autodidactas en el ámbito de la ciencia en tanto ambos, a los personajes que trataste, cursaron estudios universitarios? Es decir, justamente este aspecto entre lo académico y lo autodidacta, o cómo se faceta esta formación. En el caso de la electricidad sería interesante abordar la visión de Franklin que tuvieron Alzate y Díaz de Gama. ¿De Gama o de Gamarra? Ahí sí dice Gamarra, pero no estoy segura. Muchas gracias, dice Durruti. Bueno, sí, Durruti de Alba, ciertamente tuvieron formación académica, sobre todo Bartolache, pero Alzate siguió, él tenía un bachillerato y por sus propias pistolas siguió formándose en varios campos que le interesaron. Y incluso Bartolache
aunque tenía estos grados, ¿no? de médico y de matemático, pues él, por sus propias pistolas también, siguió formándose y especializándose, porque recuerden que la universidad enseña, pero más se aprende al lado de las minas, como decía Alzate. Entonces, ese era el sentido crítico que destaca en este tipo de personajes en este momento de la ilustración mundial. Son tipos que tienen a su alcance más conocimiento para compartir y criticar entre ambos, porque podían leer una idea de un autor y contrastarla con la contraria en otro libro, y ellos propios generarse su propio criterio. Entonces es por eso que sí era el fomento del autodidacta o de la autoformación en este periodo, ¿no? No hay que extrañarnos de eso. Incluso nosotros hoy en día podemos tener nuestro grado, pero de nosotros depende que si nos quedamos ahí encajonados o seguimos creciendo por una audacia de seguir buscando información, ¿no? Muchas gracias. Raúl García nos hace una pregunta y cuando la leí, o sea, la leí 2 veces y me parece interesante porque a veces solamente puede ser por una cuestión de sonido, pero no lo sé. Dice si el nombre de la planta toloache tiene que ver con Bartolache o es una coincidencia que terminan en H. No, eso es otra pregunta también para mi colega Morales, que trabaja los jesuitas y historia natural, entonces trabaja muchas plantas. No creo que haya un parentesco, pero le aclararemos en su momento si nos deja sus datos y con mucho gusto le respondemos. Estupendo. Nuestra amiga Virginia Hernández Reta pregunta si podrías dar una caracterización general del conocimiento novohispano con estos 2 ejemplos que diste, es decir, como este árbol, digamos, de los temas generales que se tendían a estudiar, me imagino, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Pero ella lo pregunta para el caso novohispano. Si pudieras abundar, por favor, en eso. Ya. Bueno, están dispuestos así en la enciclopedia, ¿no? En la enciclopedia de Diderot, si ustedes van a los libros, los índices ya empiezan con estos árboles. Ya desde antes también había unos primeros intentos de trazados de árboles, y estos mismos árboles es lo que va a seguir un personaje también con nombre de calle, Darwin, en su libro de Origen de las Especies. O sea, es la manera de organizar el conocimiento a manera de ramas y que posibilitan y organizan pues distintas ramas del saber. En el caso de Alzate, Bartolache y otros colegas, porque son muchos, es una gran constelación de autores, ciertamente no eran fieles, ¿no? No es que dijeran, ahora nada más vamos a trabajar matemáticas, ahora vamos a ser agrimensores o actuarios, no. Iban buscando de todo un poco, pero sí tenían por lo menos esta división general, ¿no? Que les daba en las ciencias naturales, Linneo, ¿no? El que cité precisamente en la biblioteca de Bartolache, ¿no? No sé si con eso queda respondida la pregunta. Pensemos que sí, y si no, nuestra amiga nos lo va a hacer saber, porque son Bueno, muy participativos nuestros asistentes. lo agradezco. Quisiera regresar a un punto que señalas en tu presentación, que es este sentido de biblioteca ampliado. Es decir, es una biblioteca polifónica y me refiero a que tenían especímenes, que tenían instrumentos de no solo los científicos, sino también los musicales y libros. Es decir, nosotros en nuestras bibliotecas tenemos un montón de adornitos y cosas que parecen periféricos, pero que en realidad están en relación de continuidad con esos libros que leemos, que poseemos. Entonces, me interesaría que abundara sobre este sentido de lo que es la apropiación del conocimiento en una forma ampliada, no solamente la cultura letrada de manera práctica y de manera encapsulada, sino en las bibliotecas de estos científicos, estos instrumentos tienen
una razón de ser también. Entonces, este desorden del que hablabas a mí me permite pensar en esta heurística científica, es decir, que hay una cosa que te dispara una idea y que te puede llevar a una imaginación o a un concepto que a lo mejor antes no sentías. No sé, me gustaría oír tu opinión al respecto. Sí, gracias, Marina. Pues sí, es un tema apasionante porque son como esferas conectadas, intersectadas unas con otras, y era lo natural pensarlo así. El gabinete de curiosidades ya venía de tiempo atrás, que eran estos lugares donde algún curioso se daba a la tarea de conservar, por ejemplo, los fósiles hechos, disecados en taxidermia de un armadillo, de un oso, o los esqueletos de un chimpancé o de un pez, y fueron juntando estos materiales para estudio. Luego añadieron pues especímenes de los tres reinos, ¿no? Y había muchos minerales y piedras que ellos pensaban como imanes o que tenían un poder especial. Junto con las plantas, tenían ya herbarios secos. En México hay varios de estos testimonios, ¿verdad, Marina? En Puebla tenemos uno. Y entonces esto ya les daba elementos de investigación, aunque no estuvieran en la selva tropical en París, pero ya tenían un poco la idea del formato de la hoja, del tipo de madera, en fin. Y además el reino animal expuesto con estos animales. Bueno, eso eran los gabinetes de curiosidades. Además, tenían jardines botánicos. Y no era de extrañar que estos mismos personajes, Tournefort y Linneo y por acá Alzate se encarga de mandar a París muchos especímenes también. Hay cartas donde le agradecen, ¿no? El envío de este material. Pues es precisamente el mantener en vivo lo que ellos podían leer, ¿no? Entonces, si además está la pieza, pueden hacer una mejor comparación anatómica, si estamos hablando de huesos, o zoomórfica o de plantas, en fin, enriquecían mucho. Entonces, esta biblioteca es en conjunto un elemento más para la construcción del conocimiento social, como diría Peter Borg, ¿no? Como pregunta de cierre, yo quisiera que nos des una reflexión en función del papel que jugaron estos personajes, no solo como, digamos, difusores del conocimiento novohispano, sino también editores, escritores, es decir, dentro, volviéndolos a enmarcar en el paradigma del circuito del libro y la edición. Digamos, me importa mucho estas elecciones lingüísticas, este cuidado en las traducciones, en las selecciones de la lengua, las decisiones editoriales que pudieron tomar en el caso de Alzate de manera muy particular. Me pareció fascinante que pudieras presentarnos la portada de la descripción del Barreno inglés, editada por José de Jáuregui en 1770, que es una obra muy particular porque además de todo se mandaron a cortar punzones para publicar esa obra. Es decir, es una primicia, digamos, de la tipografía novohispana. Después del siglo XVI, la segunda gran evidencia del corte, digamos, de punzones que tenemos en la Nueva España, y lo que nos da un indicio muy patente de las ganas de publicar, en este caso, ciencia en México, ¿no? Fue patrocinada por Jáuregui. Entonces, me gustaría tu perspectiva sobre el papel, no solamente en aspectos científicos, sino en aspectos de la edición científica en la Nueva España. Sí, sí, es una buena pregunta y tema para otra charla, pero brevemente te puedo decir que para mí Alzate y Bartolache son como una conciencia, ¿no? A ver, en el pasado nos encargamos de difundir lo que íbamos aprendiendo y conociendo y que no era del alcance de toda la población. Uno como investigador en la universidad no podemos encerrarnos en nuestra torre de marfil y ser felices porque escribimos para nuestros cuates y ellos nos leen y nosotros los leemos y somos muy felices. No, nuestro deber es divulgar, no solamente difundir, que es para nuestros cuates, sino divulgar para afuera. Ese es nuestro compromiso y eso lo tenían clarísimamente puesto
ante sus ojos Alzate y Bartolacci porque sentían que tenían un compromiso con la patria en primer lugar, ¿no? Así le decían a su país, ¿no? La patria. Bueno, eso por un lado. Ahora, en relación con este trabajo como editores, pues estuvieron cerca y haciéndose de recursos económicos, Alzate por herencia de los propios padres, pero luego trabajando ahí dentro del clero, y Bartolacci, pues con los recursos que podía obtener de la universidad o de su gremio, pero ambos estuvieron interesados y tenían relación con un editor como Zúñiga y Ontiveros. Entonces, Zúñiga y Ontiveros era poderosísimo en paralelo al trabajo de Bartolacci y Alzate. Él era un matemático, agrimensor y editor de obras. Entre ellas, sus bestsellers eran los efemérides, ¿no? Con eso tenía mucha lana para publicar otras obras de interés. Bueno, pues Bartolacci hasta sus últimos días estuvo escribiendo Reflexiones, un opúsculo guadalupano, porque pensaba en un pensamiento totalmente religioso, que era importante esta reflexión teológica y tenía que estar con un buen editor. Y ahí están los nombres, ¿no? Jauregui and Company, dispuestos a, si fuera el caso, poderlos reproducir. Ahora, el inconveniente es también lo económico, porque a veces los grabados que tiene Alzate, llevarlos a la imprenta, pues ya era otra cosa, ¿no? Había que pasarlos de esta ilustración muy bonita a convertirlos en litograbados, sí era litograbados, ¿no? Ya la época Marina. Calcografía. Lo que ellos publicaron fue calcografía, grabado en metal. Ya era un costo adicional importante y que había que considerar. Por eso muchas de estas memorias quedaron así, manuscritas, no se pudieron imprimir. Tiene varios trabajos de esta naturaleza Alzate. Y bueno, pues básicamente por ahí podría dejar yo la respuesta de que era trabajos que sí estuvieron muy interesados por divulgar el conocimiento, como sus gacetas y sus mercurios, y además libros que en la posibilidad económica, algunos sí llegaron a buena cuenta, otros se quedaron manuscritos y por suerte los conservamos, eso sí. Sí, bueno, el tema que acabas de decir es el tema de todos los millones, que es el patrocinio. En este tema, en esa temática y en muchas de las que veremos del periodo nuevo hispano, quién financia, quién paga la edición, no solamente la parte del grabado, es un elemento delicado, pero el hecho de que tengamos esta clase de obras en la Nueva España nos hace ver que había un público, que había un interés y que había también producción científica en la Nueva España. Quiero mencionar dos cosas. Gracias Durruti de Alba, que al menos a mí me desasna, dice que es Benito Díaz de Gamarra y Dávalos. Yo me confundí con la palabra, perdón. Gracias Durruti. Y menciona Jaime Soler Frost, dice, es posible que Bartolacci tenga un origen italiano que provenga de Bartolacci, mientras que Toloache viene del náhuatl Toloatzin. Así que muchas gracias por las precisiones, porque nuestros participantes, la gente que nos sigue, está muy pendiente. Personalmente, Mauricio, te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo para acompañarnos. Es muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. Es un tema verdaderamente apasionante. Espero que la gente que nos acompaña, nuestros oyentes, nuestros televidentes, si cabe la expresión, estén interesados. Y antes de despedirme, quiero ceder la palabra a Yasmín Jimeno para que pueda hacer el cierre de esta exposición. Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias a todas y a todos. Pues llegamos a la parte final de nuestra conferencia. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias, doctora Garone. Y pues recuerden que los esperamos para nuestra próxima sesión aquí en el ciclo, nuestro ciclo que ya habitualmente tenemos, Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México, con la conferencia del maestro Felipe Baroenas,
quien nos dará el tema Edición, Religión y Política en el México Independiente, los casos de la Ciudad de México y Monterrey, 1821-1855. Pues no nos queda más que despedirnos de todos ustedes y agradecer su participación, sus comentarios, sus preguntas. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Pues muchas gracias, Yasmín.